Bueno, lo que vamos a ver a continuación es lo que se llama la interpolación por segmentos y vamos a ver un caso particular de interpolación por segmentos que es la interpolación spline. Entonces, vimos lo que es la interpolación polinomial, que consiste en, en pasar por n más un punto, interpolarlos con un polinomio de grado n. Entonces, ¿qué dificultad tiene la interpolación polinomial? A ver, si tuviera 2 puntos, necesito un polinomio de grado 1. Si tengo 3, un polinomio cuadrático. Si tengo 4 puntos, un polinomio cúbico, y a medida que aumento la cantidad de puntos, aumento el grado del polinomio interpolador. Eso está asociado a una dificultad. Cuando el grado del polinomio es muy alto, se aparece, puede, no significa que siempre aparezca, puede aparecer el fenómeno de oscilación. ¿Qué significa el fenómeno de oscilación? Si yo tengo que interpolar por estos 7 puntos que marqué acá, el lugar, sin saber por dónde estaría la función de interpolación, más o menos podría imaginarme que por donde está esta línea de trazos pasaría la función exacta que contiene estos puntos. Sin embargo, cuando hago una interpolación polinomial con un polinomio de grado 6, miren lo que pasa, o sea, el polinomio interpolador pasa por los puntos datos, pero se aleja del lugar esperado para la solución exacta entre puntos. O sea, pasa por los puntos datos, pero entre puntos se aleja, oscila, sube y baja. Entonces no me sirve como una aproximación a la función que pasa por estos puntos. O sea, siempre estoy asumiendo que la función que pasa para estos puntos tiene una variación suave, no esta oscilación brusca, ¿no? Entonces, algo tengo que hacer. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el grado del polinomio es muy alto. ¿Qué significa? Que si el grado del polinomio es muy alto, no puedo usar muchos puntos, pero si tuviera la necesidad de interpolar 20, 100 puntos, ¿cómo lo haría? Lo hago, la opción es hacer por segmentos, es lo que se llama interpolación por segmentos. Lo que voy a hacer es, voy a tomar segmentos de varios puntos consecutivos. Por ejemplo, acá tengo segmentos de 3 puntos. En general, utilizo la misma cantidad de puntos por cada segmento, y en cada segmento voy a usar un interpolante polinomial. Y así voy a tener interpolantes consecutivos. De esta manera, como tengo cada interpolante interpola a pocos puntos, evito el fenómeno de oscilación, ¿no? Sin embargo, en la unión entre interpolantes, como no hay ninguna restricción, en general se generan vértices. Y si vamos al caso más extremo, que sería el interpolante por segmentos más simple, que es el lineal, que consiste en hacer unir cada 2 puntos consecutivos por una recta, está bien, no tiene oscilación, pero la aproximación es bastante burda, en el sentido, es poco suave, ¿no? O sea, tiene muchos ángulos agudos en la unión entre segmentos. Y dependiendo la aplicación, eso puede ser tolerable, perdón, o no. O sea, hay veces donde, como vamos a ver a continuación, donde necesito que la interpolación sea suave, por una cuestión práctica. Pero bueno, la interpolación lineal por segmento tiene otras, es muy simple y sirve para algunas aplicaciones, como por ejemplo, esto que es digitalizar curvas, ¿no? Digamos, hace 50 o 60 años atrás, en general, tampoco había, antes de las calculadoras, ¿no? Cuando uno tenía que calcular una cierta propiedad,
Por ejemplo, este es el diagrama de Moody. Este diagrama de Moody se usa para las pérdidas de cargas en cañería y permite determinar si la correspondencia, o sea, si el diámetro que está asociado a una cañería es suficiente para que pase un dado caudal de fluido. Entonces, con esto sirve para dimensionar los desagües cloacales, los desagües pluviales, todo lo que sea tubería se diseña con esto. Y básicamente, ¿para qué es el diagrama de Moody? El diagrama de Moody se usa para determinar la fricción. O sea, ¿qué es lo que hace la fricción? El roce que tiene el fluido con las paredes produce una pérdida de carga. ¿Qué es la pérdida de carga? Que si yo quiero hacer circular el fluido a una cierta velocidad, esa pérdida de carga me lo frena, y si quiero alcanzar la velocidad, por ahí tengo que inyectar el fluido a mayor presión. Entonces es importante saber, porque esto me va a dar qué presión tengo que darle al fluido para que circule. Entonces, abajo depende del número de Reynolds. El número de Reynolds está asociado a la velocidad con que la circula el fluido. Entonces vemos que por debajo de un cierto número de Reynolds, eh, la variación es diferente que para números altos. Es porque acá hay una transición de flujo laminar a flujo turbulento. El flujo turbulento se produce cuando yo acelero mucho la velocidad de circulación del fluido, y entonces lo que se produce son como unos remolinos internos, turbulencias, y esas turbulencias le van quitando energía al fluido y también son, digamos, se oponen a la circulación, o sea, aquí le quitan la energía al sistema. Entonces, eh, con este diagrama yo puedo calcular las pérdidas de carga, tanto sea en régimen laminar como turbulento. Y básicamente lo que tengo que hacer es, cada curva está asociada a un diámetro y dependiendo de la velocidad tengo el coeficiente de fricción o la pérdida de carga. Este, bueno, esto ya se conocía hace muchos años y estas curvas fueron determinadas experimentalmente. El problema es, ahora supongamos que yo quiero que estas curvas me queden digitalizadas, o sea, que tengan la posibilidad de introducirlas en las computadoras, pero para poder hacer el cálculo que antes se hacía manualmente, hacerlo automáticamente, ¿no? Y para eso, ¿qué preciso? Preciso digitalizar las curvas. O sea, necesito tener alguna aproximación a estas curvas. En general, o sea, estas curvas tienen una ecuación matemática definida, pero cuando se escribió el libro nunca se pensó que esas fórmulas podían ser útiles y simplemente se consideraron como un auxiliar para dibujar. Si hubieran dejado la fórmula, hubieran facilitado el trabajo. O sea, esto lo digo porque lo tuve que hacer, no con este gráfico en particular, sino con otro que estaba asociado a las propiedades del petróleo. Que el petróleo también tiene propiedades muy variables porque no es un líquido, sino que es una mezcla de líquido y gas, es como una gaseosa. O sea, cuando está a altas presiones, tiene burbujas de gas contenidas, pero si yo lo pongo a mucha presión, las burbujas se diluyen en la parte líquida y uno no las ve. Eso como las botellas de gaseosa cuando están en el estante de un supermercado. O sea, como la gaseosa fue inyectada a presión, uno no ve las burbujas en la botella, pero cuando destapa, ¿qué ocurre cuando uno destapa una botella gaseosa? Libera la presión. Y entonces ahí la burbuja que estaba contenida adentro del líquido se libera, se empieza a agrandar de tamaño y sale para afuera y empieza a burbujear, que es el efecto que uno ve cuando abre una gaseosa que burbujea, ¿no? Y el petróleo es lo mismo. Lo único que, digamos, cuando uno tiene un pozo de petróleo, un pozo puede tener 3.000 metros o más de profundidad.
Y entonces a 3000 metros la presión es tan alta. ¿Por qué es tan alta? Una por la profundidad y otra por el peso de toda la columna de fluido que tiene arriba, que prácticamente acá es líquido. Pero en la a medida que uno va subiendo, se van liberando las burbujas y eso genera que cambien las propiedades de fricción. Y haya gráficos como esto, en realidad hay como 4 familias de curvas que dependen del tamaño de las burbujas y entonces uno tiene que calcular la pérdida de fricción con esos gráficos. ¿Y eso por qué es importante? Era importante porque eh, no era para sacar el petróleo, sino para inyectarlo. Y más que inyectar petróleo, se inyectaban otros fluidos que eran, eh, a veces se inyecta petróleo, pero en este caso se inyectaba hidrógeno, me parece, algo así que es como una espuma. Y, y se usa para hacer fracturas, lo que se llama el fracking, lo que está es parecido, es similar al fracking, pero no exactamente. El fracking es lo que está ¿cómo se llama el yacimiento? Eh, mm, Se me confunde con otro que había antes, pero Vaca Muerta. ¿Eh? O sea, en Vaca Muerta el petróleo está, pero dentro de una roca muy densa, muy cerrada, y que no fluye libremente. Entonces hay que como quebrarla, martillarla, digamos, para que se vayan haciendo rajaduras y entre esas fisuras van vinculando el fluido que hay en cada roca hasta que se genera una línea sola, ¿no? De corriente. ¿Cuál es el problema? Si yo inyecto con mucha presión, ¿qué puede pasar? Que le haga una fisura al reservorio, pero si me paso de largo y abajo hay un acuífero que provee de agua potable a una población, ¿qué voy a hacer? Si hago la fisura muy grande, voy a conectar el reservorio de petróleo con el acuífero y hago un desastre ecológico. Entonces, muy importante controlar la presión a la que estoy inyectando. Entonces, cuando estoy inyectando, tengo que ver qué presión necesito, o sea, no qué presión, yo ya sé la presión que necesito acá abajo, pero esa presión que necesito acá abajo va a depender de la presión de arriba y de las pérdidas de carga a lo largo de la cañería y de la densidad del fluido, ¿no? Y todas esas propiedades hay que calcularlas este, con estos diagramas. Entonces, si uno quiere automatizar todo ese proceso, le tiene que meter estos diagramas a la computadora y lo estoy diciendo todo muy rápido, pero bueno, básicamente con eso se controla el proceso. O sea, hay un operario que lo único que ve arriba es la presión en la cabeza y la presión en fondo. Y uno calcula la presión en fondo con la presión en la cabeza y los datos de densidad y fricción a lo largo de toda la tubería. Pero donde esos valores los va calculando en función del caudal, de la velocidad. Y, y uno diría, bueno, ¿y por qué no ponen un medidor, un sensor acá abajo para ver la presión? Porque acá las temperaturas son, o sea, a medida que uno va bajando, aumenta la temperatura. Y, y acá abajo puede tener 60, 80 grados y a una presión altísima. O sea, no hay ningún aparato electrónico que soporte las condiciones de presión y temperatura que hay en el fondo y se rompen, digamos. O sea, no es tan fácil medir. Entonces, hay que hacerlo indirectamente. Bueno, a mí me tocó participar en ese proyecto, elaborar el cálculo. Y entonces, el problema que yo tenía que resolver es cómo entrar estas curvas a la computadora. Entonces, una forma era hacer una interpolación por polinomial, así suave, por puntos. Pero después de hacer algunas pruebas, se vio que lo más fácil es que sea usar una interpolación lineal por segmentos. Eso ya tenía, si ustedes usan una suficiente cantidad de puntos, no hace falta que el polinomio entre segmentos sea más allá del lineal. O sea, con una interpolación lineal es suficiente.
Lo que tienen que proveer es la suficiente cantidad de puntos. Entonces, yo transformo mi curva a una tabla de datos XY y sub y. O sea, mi curva, que era esta gráfica, pasó a ser una tabla. Y después lo que tengo que hacer es, cuando entro, quiero interpolar. Interpolar significa hallar un valor intermedio. Con un valor intermedio de X, entro en la recta que corresponde y saco el valor de Y que corresponde. O sea, por ejemplo, entre el punto X1 y 1 y X2 y 2, yo sé que hay una recta. Eso lo saco de la tabla. Entonces, si tengo un valor de X que está entre estos dos puntos, interpolo linealmente entre estos y voy a sacar el valor de Y, que sería la fricción o la densidad que necesito. Bueno, un poco larga la historia, pero digamos, esto tiene mucha utilidad, la interpolación, para estos casos, porque, digamos, cuando uno tiene esta, ¿qué otra alternativa tiene? Hacer los experimentos de vuelta no tiene sentido. Acá hay un montón de tiempo y esfuerzo que se invirtió para calcular estas curvas que funcionan. El diagrama de Moody tiene muchísimos años. Entonces, pero no siempre se tienen las fórmulas disponibles, ¿no? Entonces, esta, por lo menos fue la forma que yo encontré para digitalizarlo y funciona. Para que tenga una idea, el sistema se usó en Neuquén y trabajaba en tiempo real. O sea, tiempo real, ¿qué quiere decir? Que cuando el operador hace una lectura acá arriba, el programa en una fracción de segundo tiene que calcular la presión acá abajo asociada a esa, ¿no? Y tiene que llevar en cuenta cómo se fue desplazando todo el fluido a lo largo de la tubería, donde acá no solamente puede haber agua, hay hidrógeno, hay productos químicos, hay arena, se mete un montón o sea, eso hace que las propiedades sean variables, pero funcionaba, el programa funciona. Bueno, entonces esto sería una aplicación de interpolación lineal por segmentos. Pero como mencioné anteriormente, hay casos donde la interpolación lineal no funciona. ¿Y eso cuándo es? Cuando yo necesito una interpolación suave. ¿Qué es lo que se define como una interpolación suave? Es una interpolación que mantenga continuidad de la función, de su derivada, y en algunos casos se pide también la curvatura, la derivada segunda. Entonces, ¿para qué quiero esas condiciones de continuidad? Porque, bueno, en este caso la interpolación puede representar, por ejemplo, la trayectoria de un vehículo o de un manipulador robótico, por ejemplo, o una máquina. Entonces, cualquier máquina o vehículo no puede tener cambios bruscos de trayectoria, porque en un cambio brusco, si se acuerdan, la aceleración normal era velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura. Entonces, si el radio de curvatura es muy pequeño, como va dividiendo, la aceleración normal es grande, y si esto fuera, por ejemplo, un vehículo, podría volcar en las curvas. Entonces, hay que necesariamente hacer una curva suave para que se adapte a la funcionalidad que se está buscando, ¿no? Eh, para eso se usan unos interpolantes especiales que se llaman spline, que en realidad son polinomios, son polinomios de grado 3, son polinomios cúbicos que interpolan entre dos puntos consecutivos, y lo que consigo es, cuando veo todos los polinomios uno atrás del otro, da la sensación de que es una única curva suave. Consigo suavidad con los splines. Los spline datan de principios de los 60, ya había aplicaciones antes, en la década de 50. Las primeras aplicaciones, aunque no se usaban spline, se usaban otros polinomios, eran para lo que se llama el mecanizado. O sea, eran como los primeros
manipuladores robóticos, pero no era un manipulador robótico, es como los tornos de mecanizado, ¿no? El torno de mecanizado es un torno que eh, tiene un movimiento lineal, pero en ese movimiento puedo cambiarle la altura y va devastando o gastando al material de la pieza que estoy modelando para darle la forma. Es como si fuera, si quiero lograr este contorno en un cubo, ¿no? De material. Entonces lo que hace el torno va haciendo pasadas cada vez más profunda, en cada pasada va sacando material y tiene que parar, o sea, si se puede mover en X y en Y, trata de conservar donde no tiene que sacar material, ¿no? Bueno, pero eso tiene que generar, si lo que yo quiero generar tiene que ser suave, esas curvas de desbaste tienen que ser suaves. Bueno, me estoy metiendo en un tema más complicado, pero creo que el verdadero origen está con esas máquinas. Y después se pasó a la industria automotriz a principios de los 60, donde ya se quería digitalizar directamente en la elaboración de planos, y algunos querían ir más allá y querían avanzar hacia directamente diseñar el auto con la computadora, ¿no? Y Ah, eso en un principio generó bastante rechazo porque los dibujantes estaban todos acostumbrados a dibujar sobre papel, ¿no? Entonces, ¿cómo se dibujaban las curvas tradicionalmente en papel? O sea, el uso de formas curvas en construcción no es algo nuevo, sino que tiene bastantes años, ¿no? O sea, fíjense, este es el plano de un barco de 1711. Eh, en esa época los barcos obviamente no tenían motor, tenían velas, se movían con el viento. Entonces, ¿qué necesitaba un barco para ser rápido? Ofrecer la menor resistencia al agua, al avance en el agua. O sea, tenían que vencer la resistencia hidrodinámica, que es como la aerodinámica, pero para líquido, ¿no? O sea, entonces, eh, obviamente que estos son ciclos de prueba y error, ciclos de prueba y error. O sea, acá no hay ningún cálculo matemático, lo que se fue viendo, probando y probando y probando, que había formas de los cascos de los barcos que eran más apropiadas para la navegación. Y esas formas eran curvas. ¿Mm? Entonces el diseñador del barco ya tenía una idea de cuáles eran las formas más aptas y tenía que pasarle esa información al fabricante del barco, ¿eh? Y entonces lo que hacía es para equidistante, o sea, para igual separación, daba la forma que tenía que tener el casco de perfil, el perfil de casco curvo. Y esto se hacía con madera y el fabricante tenía que darle la forma que le dio el, el dibujante, ¿no? Y estamos hablando, no hay todavía matemática acá, esto es el dibujo. Entonces, en general lo que se usaba eh, para fabricar, no para fabricar, sino para dibujar las curvas, lo que hacía el dibujante primero, sabía que la curva tenía que pasar por ciertos puntos específicos, y entonces, una vez definidos esos puntos, utilizaba lo que se llama un spline de dibujo. Spline, creo que acá tiene diferentes nombres este instrumento, pero no recuerdo exactamente el nombre en Argentina. Sé que en algunos lados le llaman curvígrafo, que sirve para hacer curvas. ¿Qué es? Es un alambre engomado, o puede ser, los que se usaban originalmente eran de madera. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Y entonces yo doblo el alambre de manera que quede una curva suave obligada a pasar por esos puntos. Una vez que tengo la curva, agarro el lápiz y trazo la curva y ya me queda el dibujo curvo realizado. Por ejemplo, este es un ejemplo
para un casco de un barco, y ven las curvas que ya fue dibujando, cómo las hacía, toma el spline y con estos pesos la va fijando, los va dejando fijos y después se va torciendo, digamos, la madera flexible hasta obtener la forma curva que quiero, y una vez que la tengo la trazo, apoyo el lápiz o la punta de dibujo y dibujaba. Esto obviamente nació en la industria náutica, pero después se fue pasando a otras industrias. Acá tenemos otra vista, ven la maderita, los puntos donde se la fija. Acá en este caso el spline es de plástico, y los puntos fijos, y la forma, o sea, la forma no hay que hacer nada. El mismo spline naturalmente se va a deformar y nos va a generar una forma suave, ¿no? Esto de mediados de los 60 es creo que es la fábrica Boeing, la de aviones, y este es un dibujante de fuselaje de avión que está usando un spline para dibujar el fuselaje. Fíjense, bueno, ahí están los puntos fijos, más allá de la posición del dibujante, o sea, no es un elemento, digamos, sea fácil de utilizar, sino que requiere digamos, no solo práctica, sino una cierta habilidad natural, ¿no? Yo llegué a usar uno de este tipo y para mí era imposible. O sea, tenía que dibujar dándole forma a esto con la mano y no queda suave. O sea, la idea, digamos, en teoría está bien, pero cuando uno la quiere aplicar se pone complicada. Esto ve como le decía, acá dice curvígrafo. No estoy seguro si esto sea de Argentina o de algún país de América Latina, pero nosotros en inglés se le llama spline a este instrumento, y que tiene la facilidad de pasar curvas suaves por puntos determinados. Bueno, entonces, esto era lo que se conocía hasta la década del 60, y a alguien entonces se le ocurrió, ¿por qué no hacemos esto por computadora? ¿Y cómo sería? O sea, porque la idea, o sea, en principio la primera idea básica que se descartó de plano era dibujar con un lápiz sobre la computadora como si fuera un tablero de dibujo, y como prácticamente tenían muy baja resolución los monitores, y los lápices también eran ópticos, no eran sensibles a la presión y todo. Realmente dibujar una curva en un monitor es como dibujar una curva en el Paint. O sea, sale toda serruchada, no van a conseguir. A ver si lo tengo el Paint. Ya me quedan unos minutos. Aprovecho para mostrar esto, que sería, ya estamos llegando al final. Ven, si yo agarro acá un lápiz y quiero dibujar, ven que si uno quiere dibujar una curva, ven que aparecen saltos, o sea, no es como está acostumbrado a dibujar un dibujante. Entonces saltaron a esta idea, que de hecho es como se hacía con los sprites de dibujo. O sea, la idea era matemáticamente definir algunos puntos en la imagen por donde quiero pasar la interpolación, y después que hubiera un programa por atrás que, una vez dados los puntos, hiciera la interpolación suave. Entonces, lo que se entendió que era que había que hacer una interpolación por segmentos, y lo que se usaba era una interpolación cúbica por segmentos. O sea, se definía un polinomio cúbico en cada segmento. Por ejemplo, el G0 arranca en X0, el G1 en X1, y esos polinomios se definían de esta manera. El G sub i, que sería el que arranca en xi, sería x menos xi al cubo, x menos xi al cuadrado, x menos xi, cada uno multiplicado por estos factores a, b, c y d. Entonces había que calcular estos coeficientes, que son propios de
cada tramo. Porque si conozco los coeficientes A, B, C y D, ya conozco cómo varía la función en cada tramo. ¿Cómo se hacía para calcular esos coeficientes? Se imponía la condición de que en los puntos interiores hubiera una continuidad de la función, de la pendiente, o sea, la derivada, y de la curvatura. Y de esa manera se llegaba, había que definir unas variables auxiliares, SI, que son iguales a SI, hay una variable, hay una variable por cada punto dato. Entonces, y esa variable auxiliar es igual a la derivada segunda de cada función G sub I. Entonces, o sea, se usaban estas variables auxiliares para poder calcular los A, B, C y D. O sea, hay una deducción que permite encontrar el coeficiente A, B, C y D en función de estos SI. O sea, si conozco las curvaturas en cada punto interior, puedo calcular los valores de A, B, C y D. En realidad no solamente son los puntos interiores, sino también necesito los puntos extremos, porque con las condiciones en los puntos interiores se llega a un sistema de n-1 ecuaciones. Si tengo n más un punto en esas variables SI, y una vez resuelto este sistema de ecuaciones, puedo obtener los S, pero tengo SI más una incógnitas, o sea, porque tengo n más un punto, pero solamente n menos una ecuaciones, porque hay una ecuación por cada punto interior. Quiere decir que me van a faltar dos ecuaciones adicionales sobre las variables S para que este sistema quede definido completamente. Entonces, esas ecuaciones adicionales, hay varias, pero en general se usan lo que se llaman las condiciones de spline natural. Voy a ver, tengo que volver para atrás acá. Si se fijan, primero, ¿por qué se eligió que haya una variación cúbica en cada segmento? Porque el spline se comporta como una viga a flexión simple, o sea, sin esfuerzo, sin carga en el medio. Entonces, como una viga sometida a flexión, solamente tiene variación cúbica, por eso se eligió la variación cúbica para el spline. Y necesito dos condiciones de contorno o dos valores de la curvatura en el principio y en el fin. Entonces, de resistencia de materiales, yo sé que la curvatura está relacionada con el momento, o mejor dicho, el momento es proporcional a la curvatura. Entonces, eh, físicamente en los bordes del spline no hay momento aplicado porque está descargado, no hay fuerza aplicada en los extremos. Quiere decir que en estos extremos el momento es nulo. Como el momento es proporcional a la curvatura, que nos está diciendo que la curvatura en los extremos es nula. O sea, un alambre naturalmente doblado así, donde yo le impongo la fuerza solamente en el medio y lo dejo libre en los bordes, tiene momentos ceros en los extremos, ¿no? Y esa es la forma que tiene naturalmente de formarse. Por eso la condición de spline natural es hacer que la curvatura al principio y al final en los extremos sea cero. Esas se llaman condiciones de spline natural. Esto, digamos, que no lo explica casi nadie, porque generalmente esto se ve en libros más de matemática o de computación, y, y a veces ponen otras condiciones, pero me parece que la más racional es esta, porque tiene que ver con cómo se comporta el spline físicamente, ¿no? O naturalmente, digamos. La cuestión que una vez que yo encuentro las variables S, puedo encontrar los coeficientes A, B y C y D de cada tramo, y puedo dibujar los splines de cada segmento. Una vez que encuentro las variables S, puedo dibujar los splines. Y si vamos al caso que mostré al principio, de los 7 puntos, fíjense que cuando utilizo spline para hacer la interpolación, esta es la interpolación que se obtiene, que prácticamente es la que uno
esperaría que es donde pase la función real, ¿no? Bueno, y acá abajo está la polinomial, ¿no? Entonces, por esta propiedad es que se usan spline, que nos da aproximaciones como más realísticas, ¿no? Que la de los polinomios. A pesar de que son polinomios también, ¿no? El spline es un polinomio cúbico, pero en cada segmento. Y en vez de ser un polinomio de punta a punta, son varios polinomios uno tras del otro. Pero en casos donde los datos varíen bruscamente, se obtiene igual una interpolación suave. Bueno, esto sería la parte de interpolación por segmentos. Voy a cortar acá.